para ponerlas en la presentación. Y también nos vamos a apoyar en el Google Earth para ver los detalles que había puesto anteriormente en la presentación. Me comentaron que esta es una charla de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. ¿Es así? ¿No se van a quedar dormidos? No, así es, doctor. Bueno, Ya, perfecto. Ahí si hay veo café, varias caras conocidas si no, y algunas no tan conocidas. si hay Pero un gusto cafecito, poder nadie se queda compartir con dormido. ustedes. Tengo eco, hablo y escucho fuerte lo que estoy hablando. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, le Sí, le escuchan, escuchamos doctor. bien. Bien, muy bien. Entonces, a pesar de esa incomodidad, que creo que es solamente para mí, ¿no? Ustedes me dicen que escuchan bien. Tenemos acá la presentación, entonces, ¿no? Movimientos en masa en el distrito de Chaclacayo. Acá han participado en el trabajo de campo el grupo de investigación de peligros, que como ustedes saben es un grupo paralelo al grupo de análisis territorial que vengo trabajando con un grupo entusiasta de estudiantes ya desde hace varios meses atrás, ¿no? Y hemos visto que en esta coyuntura lamentable, donde han ocurrido una serie de fenómenos que de ninguna manera han debido llegar al nivel de desastre, se nos ha presentado la oportunidad de poder ver el fenómeno en acción. Hemos ido un día en el que el día anterior no había llovido y no hemos podido ver las escorrentías, pero sí hemos podido ver las consecuencias directas y recientes de estos fenómenos. El día que retornamos, a la hora que retornamos, me informan unos conocidos que tengo en Chaclacayo que había comenzado a llover como media hora después de que partimos de Chaclacayo. Cuando hemos tomado el carro de retorno como a las 5, si no me equivoco, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Hemos estado regresando a las 5? Más o menos. Aprox, ingeniero. Aprox, ¿no es cierto? Bueno, ya se veía que la carretera central ya no estaba seca. Hemos cruzado con cierta dificultad y luego hemos caminado, hemos llegado a la entrada a la urbanización Girasoles, hemos visto el puente y luego hemos salido nuevamente a la carretera central para tomar el carro de retorno y vimos que ya no se podía cruzar tan fácilmente. Bueno, a los pocos minutos ya era imposible cruzar. Vamos a ver entonces la presentación sin más preámbulo, ¿no? La he disgregado en estos puntos: introducción sobre los peligros naturales, movimientos en masa, definición y tipos, distribución de los movimientos en masa en el distrito de Chaclacayo, caso de la organización El Cuadro, caso de la zona de la carretera central y del barrio de Morón, caso de la quebrada Cementerio, que no nos alcanzó el tiempo para visitarla, pero de todas maneras la estoy considerando porque es muy importante en el estudio de la gestión de riesgo de desastres en Chaclacayo, en la parte media a baja de Chaclacayo. Acá lo que estamos viendo es una imagen de diferentes peligros, todos ellos naturales, pero de diferente índole, ¿no? Bueno, los incendios forestales se pueden presentar de manera natural, pero en muchos casos también tiene un origen antrópico, de descuido, lógicamente, ¿no? Consecuencia de un terremoto, el colapso de una edificación. Acá se tiene un derrumbe que por el color, una arcilla rojiza, ¿no? Parece que fuera lava, pero bueno, la foto es muy pequeña también, ¿no? Inundación, erupciones volcánicas. Entonces acá vemos que hay varios fenómenos naturales que han desencadenado el peligro y en algunos casos también el desastre, ¿ya? Algunos de índole de geodinámica interna, el vulcanismo, otros de índole de geodinámica externa, los deslizamientos, las inundaciones, y otros ligados más bien a fenómenos hidrometeorológicos. Vamos a centrarnos ahora en este primer punto, la naturaleza de los peligros, ¿no? Y algunas definiciones. Fenómeno es el acontecimiento que no va a impactar en el hombre. ¿Ya? Podemos tener incluso hasta tsunamis, podemos tener
derrumbes, pero si ocurren en zonas deshabitadas, simplemente le llamamos fenómeno. En cambio, si amenaza a la población o a su infraestructura, ya le llamamos peligro. También se le llama a esto amenaza, ¿no? Y si el hombre no está preparado para afrontar estas amenazas, para afrontar estos peligros, se puede desencadenar un desastre. La gestión de riesgo de desastre tiene una acción preventiva, analiza el peligro y ve cómo el hombre está preparado ante este peligro. Y si ve que es vulnerable, se toman medidas para contrarrestar la vulnerabilidad. Pero lo que no se va a poder cambiar es la naturaleza, no se va a poder cambiar el peligro va a estar ahí latente. Lo que sí podemos modificar es la acción del hombre frente a ese peligro. Entonces, regresando al tema de peligro, por el momento, esta secuencia ya sabemos de dónde provienen los desastres. No son naturales, sino pueden ser generados por un fenómeno natural, por un peligro natural y sobre todo por la mala preparación del hombre frente a esta amenaza. Ahí recién podemos hablar de desastre. Bueno, retornando al punto del peligro, hay peligros de origen antrópico, como problemas de contaminación, incendios, etcétera, ¿no? Y peligros de origen natural, en lo que nos vamos a centrar. Nuevamente la imagen con varios peligros de origen natural, pero acá tenemos mezclados algunos generados por fenómenos de geodinámica interna, terremoto, vulcanismo, y otros por fenómenos de geodinámica externa y de fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Acá lo tenemos esquematizado. Geológicos e hidrometeorológicos. Y los geológicos podemos reconocer fenómenos de naturaleza de geodinámica interna y otro de geodinámica externa. Pero normalmente se estudia todo esto junto, con fines didácticos para comprender la naturaleza de todos estos fenómenos. Los podemos enunciar en una larga lista de fenómenos de geodinámica externa, luego como un capítulo aparte, fenómeno de geodinámica interna, luego como un capítulo aparte, fenómenos de origen hidrometeorológico, pero en realidad en la naturaleza se presentan todos estos juntos y muchas veces uno es consecuencia del otro. Perdón. Acá ubicamos a los movimientos de masa, ¿no? Materia de esta exposición, dentro de lo que son fenómenos de geodinámica externa, pero repito, lo conveniente es estudiarlos todo como un sistema, unos como consecuencia de otros, unos como factores desencadenantes de otros, y hay fenómenos que también pueden ser considerados como factores condicionantes de otro fenómeno, ¿no? Bueno, otro concepto importante, otros conceptos, ¿no? Importante es el de peligro, que ya lo hemos definido, vulnerabilidad y riesgo. Peligro es el fenómeno que amenaza al hombre. Vulnerabilidad es el comportamiento del hombre frente a la amenaza. Y riesgo, la probabilidad de que la población, sus medios y actividades sufran daños o pérdidas. Y repito, la gestión de riesgo de desastre, de todo como un sistema, y para minimizar las posibilidades de desastres, se apunta acá a la vulnerabilidad. Peligro, importantísimo, identificar el tipo y sus factores desencadenantes y condicionantes. Y los geólogos particularmente tenemos ventajas sobre otros evaluadores de riesgos de desastres por fenómenos naturales, porque conocemos muy bien la fenomenología, a pesar que en nuestra formación no tenemos un curso expreso de peligro, como tampoco lo tienen en sus sílabus las otras universidades que imparten ingeniería geológica. Debemos, ante un determinado peligro, seleccionar adecuadamente el parámetro evaluador. Hay muchos estudios donde no han seleccionado adecuadamente el parámetro evaluador y, bueno, sacan como conclusión, este derrumbe es de poca importancia, ¿no? Bueno, eso es bastante relativo, por eso acá estoy haciendo hincapié en seleccionar adecuadamente el parámetro que va a servir para evaluar un fenómeno. Y cada fenómeno de cada tipo y originado o desarrollado en cada zona va a tener sus marcadas diferencias, ¿no?
Si nosotros comparamos, por ejemplo, un derrumbe fuerte en la Costa Verde que llegue hasta el borde de la playa y que cierre las dos vías, seguramente si usamos el parámetro evaluador volumen de material caído, se podría considerar un peligro de baja importancia si lo comparamos con derrumbes en taludes mucho más grandes, en zonas más abruptas como son las yungas, como son las quechuas, ¿no? Y también ante el peligro, evaluar el nivel de peligrosidad por zonas. Es que no se trata solamente de identificar un peligro, sino que ver en esa ocurrencia en particular, en ese lugar en particular, qué tan intenso va a ser ese peligro. En cuanto a la vulnerabilidad, identificar los tipos de vulnerabilidad. Recordemos, es el hombre frente a la amenaza. Vulnerabilidad social, económica, ambiental. ¿Ya? Y para cada uno de estos, ver si la vulnerabilidad se está dando porque el hombre está muy expuesto, como por ejemplo las casas que están en pleno eje de Huaycos. Sabemos que por ahí pasa el Huayco, pero en la creencia de que no, ya no va a ocurrir nada, ya todo el material suelto se ha removido, mi abuelito ha vivido acá y no le ha pasado nada, ¿no? En esa falsa creencia se expone innecesariamente por ubicarse en un sitio inadecuado, ¿no? Pero también hay la vulnerabilidad de fragilidad, qué tan resistente vamos a ser ante un determinado peligro. Puede que hayan dos viviendas o dos lotes o dos manzanas ubicadas a la misma distancia con respecto a un determinado peligro. Y sin embargo, una está bien cementada, bien protegida, las paredes impermeables, si se trata de un fenómeno en el que interviene el agua, ¿ya? Y la otra, pues, con una construcción muy endeble. Entonces, ahí ya no hablamos solo de exposición, sino de fragilidad, ¿no? ¿Qué tan frágil va a ser uno respecto del otro? ¿Ya? Y un tercer criterio para evaluar la vulnerabilidad va a ser la resiliencia, qué tan preparados estamos, ¿no? Hemos estado con los muchachos del grupo de investigación de peligros en una zona donde rápidamente sabían qué cosa hacer, sacar los sacos, ponerlos, tocar la alarma, pero en otras zonas de la misma urbanización la gente no se ponía de acuerdo, ¿no? Y los simulacros eran un saludo a la bandera, hacían como cada uno quería, no tomaban en cuenta acuerdos. Entonces ahí la resiliencia es bajísima, no están mucho más vulnerables que en otro sitio. Imagínense que estemos bien organizados y ante un terremoto sabemos qué hacer, ya sabe cada uno su función, salir y abrir camino, abrir espacio, abrir las puertas, mover los muebles, dejar que todos pasen. Pero si todo el mundo va a querer hacer como quiere, seguramente van a haber más damnificados por choque entre ellos al momento de querer evacuar, ¿no? Esa es la resiliencia, ¿no? Y en cuanto al riesgo, evaluación del nivel de riesgo por cada tipo de peligro que se tenga en una determinada zona. Y es que estos informes de evaluación de riesgo se hacen por tipo de peligro en una determinada zona, no podemos generalizar, en una determinada zona y estudiando bien cómo está preparado el hombre frente a ese peligro. Se expresa en niveles y en mapas. Y todo esto debe seguir una norma, no solamente el criterio que le pueda poner cada investigador, sino siguiendo las pautas genéricas que dan las normas. Los manuales de CENEPRED sé que tienen algunas inconsistencias, pero en líneas generales se tiene que seguir eso para minimizar las posibilidades de desastre. Entonces, como corolario de estas dos primeras diapositivas, tenemos que para cada tipo de peligro hay que estudiar las características generales, sus causas y sus efectos, determinar bien el parámetro evaluador, determinar bien los factores desencadenantes, debido a qué se ha desencadenado este peligro, ¿no? Y los factores condicionantes, es decir, los factores que van a hacer que el peligro sea de alta peligrosidad o de baja peligrosidad, ¿no? Un ejemplo, el factor evaluador de un deslizamiento podría ser en una determinada zona, una determinada ocurrencia, podría ser el área cubierta por
el material que ha sido desplazado. Podría ser el volumen para otros casos, el volumen de material que ha sido desplazado. El factor desencadenante, ¿no? El material puede que haya estado en una situación tan inestable que ha sido suficiente un sismo para que todo colapse y se mueva, ¿no? Pero en otros casos, en la mayoría de casos diría, los factores desencadenantes de movimientos en masa son más bien lluvias continuas. Llueve durante 3, 4, 5 días, el terreno suelto se embebe en agua, aumenta el peso y se desliza sobre la roca entera, ¿no? Y se genera el movimiento en masa. Esto en cuanto al peligro, pero habíamos mencionado que cada zona tiene sus propias particularidades, entonces también hay que estudiar a los peligros en relación a la zona en particular, materia del estudio, ¿no? Nivel de peligrosidad, características de las poblaciones y equipamientos, que nos va a dar insumos para calcular la vulnerabilidad y finalmente el riesgo. Ahora veamos rápidamente algunos de los peligros a modo de lista, ¿no? Algunos de los peligros ligados a fenómenos de geodinámica interna. Por sismicidad, sismos, también se pueden generar tsunamis. Por tectonismo, activación de fallas geológicas, hundimientos, agrietamientos. Y por vulcanismo, explosión volcánica, flujo de lava, colapso de nube ardiente, caída de tefra, lahares y emanaciones gaseosas. Ligados a geodinámica externa, peligros generados por estabilidad de suelos y rocas, derrumbes, caída de rocas, volcamiento, deslizamientos, propagación lateral, reptación de suelos, deformaciones gravitacionales profundas, y por erosión, sobrecarga o precipitaciones, huaicos o flujo de lodo, erosión de laderas, liquefacción de suelos, inundaciones por desbordes. Ligados a fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones por lluvias, inundaciones por subida del nivel freático, sequías, lluvias intensas, oleajes anómalos, descenso de temperatura, granizadas, tormentas eléctricas, vientos fuertes, incendios forestales, olas de calor o de frío, deglaciación, fenómeno El Niño, fenómeno La Niña. Y como habíamos mencionado, muchos de estos fenómenos se constituyen en el factor desencadenante de otros. Por ejemplo, acá un fenómeno de geodinámica interna, el sismo, puede desencadenar otro fenómeno, el tsunami. Puede desencadenar también activación de fallas geológicas, y estas a su vez pueden desencadenar hundimientos, agrietamientos. Acá, en este último ejemplo, un sismo puede desencadenar un fenómeno de geodinámica externa, liquefacción de suelos. Y todos estos pueden llegar a generar desastres dependiendo de qué tan bien o qué tan mal esté preparado el hombre frente a estas amenazas. Colapso de construcciones, pérdida de vías, hundimientos, construcciones, ¿no? Como lo que vemos acá, un derrumbe masivo de construcciones por un sismo. Acá se ha cometido un error tremendo, ¿no? Seguramente que en la zona de falla el terreno está un poquito más deprimido, medio acanalado, alargado, y los constructores han dicho, uy, qué bacán, acá voy a hacer una bonita carretera, ¿no? Y han construido la carretera sobre un eje sobre la traza de una falla, ¿no? Cuando se activa la falla, sucede esto, toda la carretera se ha destruido. Y finalmente, en este tercer ejemplo, se tiene una edificación pesada sobre un material arenoso y saturado en agua. Ya eso es característico de muchas zonas de nuestra costa. Material arenoso con la napa freática muy alta, a veces incluso aflora, aparecen como charcos, ¿no? Y ante un sismo, esa mezcla de granos, sobre todo granos de arena media, bien redondeada, saturada en agua, rota con facilidad y durante segundos ese suelo se comporta como si fuera un líquido, ¿no? Y las construcciones ahí se hunden, pues como estamos viendo con esta edificación. Otro ejemplo, erupciones volcánicas pueden desencadenar flujo de lava o colapso de nube ardiente o caída de tefra. En el volcán aumenta el calor, entonces el casquete de hielo que se tiene
sobre el volcán, se va a derretir y se van a formar lahares. Y todo esto puede generar desastres, como los que estamos viendo acá, ¿no? Acá ha habido una explosión volcánica y en vez de tener coladas de lavas, lo que tenemos es una nube de piroclastos. En algún momento van a menguar las corrientes de convección que hay dentro de la nube y todo este material va a caer como esta lluvia de piroclastos que vemos en esta segunda fotografía y que ha cerrado pues toda la economía en la zona. Ya no hay carreteras, no hay posibilidad de moverse, ¿no? En algunos casos es tal el peso de estos sedimentos, de estas cenizas que tenemos sobre los techos que a veces hasta las viviendas colapsan. Bueno, asfixia. Pompeya fue destruida por una colada de nubes ardientes. Y acá tenemos otra combinación. Fenómenos hidrometeorológicos que desencadenan fenómenos de geodinámica externa que pueden llegar a constituirse en desastres. Los huaicos, por ejemplo, la cantidad suelta de sedimentos está ahí latente todo el año, pues está ahí presente todo el año, ¿no? ¿Ya? Y durante todo el año con esa acción simultánea que se da de un lento levantamiento tectónico y la acción de los agentes atmosféricos, se va produciendo más sedimentos sueltos y más sedimentos sueltos y más sedimentos sueltos, ¿no? Pero en las estaciones secas, estos sedimentos sueltos se mantienen. ¿Ya? Tal vez puedan caer un poco por gravedad, pero cuando vienen las lluvias, sobre todo las lluvias continuas, todo este material se va a remover y se generan los huaicos, flujo de lodo, desbordes e inundaciones, erosión de laderas, etcétera, etcétera. Bueno, vemos entonces, como una breve introducción, que los fenómenos, si bien es cierto, los podemos estudiar uno por separado para presentarlos, para conocerlos, pero estudiándolo de manera sistemática, resulta que todos están relacionados entre sí, ¿ya? Y uno puede ser el desencadenante de otro, ¿ya? A tal punto que se puede constituir un primer fenómeno con una alerta para un segundo fenómeno, ¿no? Una alerta que muchas veces se anuncia con bastante anticipación. Ya sabemos en qué meses llueve, ya sabemos que hacia el final de esa época van a haber muchos suelos, saprolito y material suelto, granulométricamente heterogéneo, saturado en agua y va a comenzar a deslizarse, va a comenzar a moverse, ¿no? Entonces ya sabemos en qué meses se nos pueden venir los huaicos, en qué meses pueden ocurrir desbordes por subida del nivel del agua de los ríos. Bueno, pasando al siguiente punto, movimientos en masa. Ya de toda la diversidad de fenómenos de los que hemos hablado acá, de origen de geodinámica interna en rojo, externa en verde y los hidrometeorológicos en azul, nos vamos a centrar solo a lo que se llama movimientos en masa. Son movimientos cuesta abajo de una masa de materiales de la superficie, constituidos por masas rocosas, fragmentos sueltos de rocas y o meteorizados, sedimentos, lodo y suelo. En nuestra especialidad, al igual que en la ingeniería civil, muchas veces no se hace distinción entre lo que son sedimentos y lo que es suelo, ¿no? Pero vamos nosotros a marcar la diferencia toda vez que el suelo es la parte superior, permanentemente retiene agua y presenta también materia orgánica. Acá tenemos el mismo cuadro que vimos para geodinámica externa y vamos a señalar acá a qué fenómenos le podemos dar el nombre genérico de movimientos en masa. Sería todo esto: los peligros generados por estabilidad de suelos y rocas, más los huaicos y flujo de lodo, lo mismo, ¿no? Ya que se generan por sobrecarga, precipitaciones, ¿no? Motivado por las precipitaciones se dan estos fenómenos. Vamos a hablar brevemente entonces de los principales fenómenos que constituyen los movimientos en masa, comenzando con los derrumbes y volcamiento, tal como está esquematizado acá, ante un talud de fuerte o mediana pendiente, si el material se separa del macizo rocoso, ¿no? Y cae, a eso le llamamos derrumbes. Si lo que cae son fragmentos sueltos relativamente pequeños, le podemos llamar
lluvia de rocas. Y volcamiento es cuando el sistema de diaclasas o la estratificación está con la pendiente hacia la caída del talud. Entonces fácilmente se van a desprender bloques y van a caer por volcamiento. Causas que van a facilitar que se dé este fenómeno: deforestación de laderas de fuerte pendiente, erosión natural, cortes para la construcción de carreteras u otras vías de macizos rocosos inestables o suelos mal consolidados. ¿Ya? Y nos sorprenderíamos de ver la cantidad de carreteras en cuya construcción han hecho los cortes sin criterio geológico. Entonces se tienen posibilidades de volcamiento. Características generales: bloques sueltos de rocas de diferentes dimensiones caen sea como bloques aislados o como lluvia de rocas o en forma masiva. Toda una porción de la pared o ladera se derrumba. Efectos: daños materiales y de vidas humanas, interrupción de las vías hasta aislamiento de poblados, embalsamiento de ríos. Ambos son ejemplos de derrumbes. Derrumbe, un tajo abierto, ya este derrumbe en una carretera. Los factores que condicionan que este derrumbe sea de gran o de pequeña magnitud, los niveles de peligrosidad varían en función a los siguientes factores: estabilidad de las laderas y de las paredes de taludes naturales o realizadas por el hombre, gravedad, factores hidrometeorológicos, las lluvias intensas o escorrentías que discurren sobre las paredes pueden acelerar el proceso, fracturas o alteración del macizo rocoso, inestabilidad de suelos. Acá lo que estamos viendo es la llamada lluvia de rocas, ¿no? Sin minimizarla porque es tan peligrosa como los derrumbes. Y acá lo que tenemos es ejemplo de potenciales volcamientos. Seguramente que todo este material suelto que vemos acá es producto de esos volcamientos. Ahora vamos a hablar de los deslizamientos, de la propagación lateral, reptación, deformaciones gravitacionales profundas, ¿no? Lo que estamos viendo acá es un deslizamiento. El material que ha estado cubriendo esta parte que estamos viendo totalmente arrasada, seguramente cubierta de vegetación como el resto del cerro, en algún momento se debe haber saturado en agua y se ha deslizado sobre una superficie de roca entera, ¿no? Esa superficie ha servido de tobogán, llamémoslo así entre comillas, para que todo este material suelto se deslice. Y muchas veces estos fenómenos comienzan con una ligera reptación, a veces perceptible solamente con instrumentación. Ya se está moviendo muy lentamente, pero cuando comienza a acelerar, eso no lo para nadie. Y hay en YouTube muchísimos videos donde se ve cuando el terreno, a veces grandes zonas con casas, ¿no? Se comienza a mover cada vez más rápido, como si fuera un barco que está portando a todas esas construcciones. Se mueve más rápido, hasta que ya colapsa todo y es una masa de material que discurre sobre superficie, ¿no? Ya seguramente que se ha movido sin mayor deformación este tramo y luego acá ya se ve que el material ha sido totalmente desperdigado, ¿no? Causas: deforestación de laderas, construcción de obras en lugares inadecuados, naturaleza de los suelos, saturación del terreno con agua durante intensas lluvias y movimientos sísmicos. Características generales: movimiento por el cual una gran masa de terreno se convierte en zonas inestables y se desliza sobre un sustrato más estable. Sus efectos: hundimientos y movimientos muy lentos hasta bruscos, pérdidas materiales debidas. Factores: pendiente y longitud del terreno, pendiente abajo, masa involucrada, naturaleza y permeabilidad del sustrato. De acá lo que estamos viendo es un deslizamiento translacional. Este material que ocupaba todo este volumen encerrado por la línea discontinua se ha movido seguramente sin mayor deformación hasta un determinado punto y de ahí ya se ha extendido totalmente desperdigado, ¿no? Diferentes tipos de deslizamientos. Translacional sobre superficies principalmente cóncavas.
en la zona donde se traslada el material, y luego tenemos sobre una superficie plana que es la antigua ladera, en la zona donde se dispersa el material pendiente abajo. Rotacional, ese es el rotacional, este es el traslacional, ¿no? Creo que dije al revés, me equivoqué, ¿no? Y acá tenemos deslizamiento por bloques, parecido al traslacional, pero acá ya no se trata de material suelto, sino bloques enteros de rocas, que va a dejar un depósito agreste con muchas lajas de diferentes dimensiones, de métricas para arriba, ¿no? Caída de rocas, volcamiento, deslizamiento en forma de flujo. Esto vendría a ser prácticamente un huaico, ¿no? Y serían los principales tipos, los de arriba, los principales tipos de deslizamientos. Acá una vista de un deslizamiento en la zona de Amayane, Carumas, en Moquegua, ¿no? Ven, esta es la sutura. La sutura, seguramente este terreno antes estaba a este nivel, más arriba, y ahora se ha deslizado. Acá tenemos otro ejemplo, en bloques, deslizamiento traslacional, en bloques. Acá el movimiento de deslizamiento es muy, muy lento, tan así que da la oportunidad a que las plantas que crecen siempre pues en dirección vertical hacia arriba, el terreno se desliza, la posición de este pequeño tallo ya no va a ser vertical, sino va a ser inclinada, y con el consiguiente, el posterior crecimiento de la planta, nuevamente busca la verticalidad, ¿no? Por eso tenemos acá una serie de árboles con estas concavidades. Es sintomático de que el terreno ha tenido un problema de movimiento muy lento, ¿no? De reptación. Y de la deformación gravitacional profunda, toda esta masa deslizada no se dispersa en la parte llana, sino que se ha hundido el terreno y ha almacenado todo este material suelto. Vean cómo era la carretera. Así era la carretera y se ha conservado. Eso demuestra que en esta primera parte, en ese primer deslizamiento, no ha habido mayor deformación. Ahí está la carretera. Por supuesto inservible, ¿no? Pero ha quedado la huella de esa carretera. Ahora, en cuanto a la erosión, sobrecarga y precipitaciones, tenemos acá una fotografía que es un claro ejemplo de erosión de laderas, ¿no? Seguramente esta casa, cuando la han construido, estaba algo alejada del borde del talud, ¿no? Y lentamente ese talud ha ido retrocediendo. Vemos que las aguas erosionan la parte de abajo, forman una concavidad, y cuando se forma esta concavidad, todo lo que está acá arriba pierde estabilidad y cae, y de esa manera el talud está retrocediendo, ¿no? Los huaicos, acción combinada de acumulación de fragmentos sueltos en laderas o en quebradas activas o secas con lluvias intensas. Y nosotros vemos en todos nuestros cerros, en todo el Perú, ya lo podemos ver en Lima, cuando pasamos por Evitamiento del sur al norte, o cuando venimos desde el norte y vemos los cerros de Comas, de Caraballo, de Independencia, todos están cargados de bloques sueltos, bloques métricos y de sedimentos sueltos, ¿no? El día que la cota de lluvia baje a la zona de Lima y se mantenga varios días de manera continua, todo ese material se va a remover. Acá se tiene un pésimo ejemplo, ¿no? En parte alta de quebrada, fuerte pendiente, donde la energía del huaico va a ser alta, capaz de trasladar bloques métricos. Ahí han construido. Y año tras año se tiene este problema. La calle totalmente cubierta, las casas colapsadas, total o parcialmente, y todo cubierto de bloques grandes que después la municipalidad tiene que ir a remover con maquinaria pesada. Escorrentías generadas por lluvias intensas, remueven los finos. Ajá, eso es importante. En un depósito de sedimentos tenemos gruesos y tenemos finos, ¿no? Ahí están los finos, ahí están todos los finos. Esto lo he debido dibujar, se me ha pasado, ¿no?
Y cuando vienen las lluvias, no una lluvia esporádica, sino lluvias de manera continua, primero se lleva los finos y lo que va a escurrir por acá va a ser un flujo de lodo suelto, agua cargada de sedimentos, agua de color chocolate, ¿no? A su paso, ahí sobre todo en la zona donde se cambia de pendiente, se acumula este material suelto. Vamos a ver capitas de arena, capitas de limos acumuladas, que ya podría constituirse esto en la alerta temprana de que probablemente venga un huaico. El material suelto grande queda inestabilizado al haberse ido la matriz, se embebe en agua y finalmente toda esta masa va a venir con mucha energía y se va a depositar. Si viene con baja energía, los bloques alargados van a estar alineados, pero esto viene de alta energía y el depósito va a tener una distribución caótica, ¿no? ¿Ya? Y luego cuando amengua el fenómeno, viene nuevamente un lodo que se mete por los espacios vacíos y puede llegar a cubrir la parte superior. Entonces, estos depósitos son característicamente grano creciente, un estrato grueso de alta energía y finalmente grano decreciente. Y con los muchachos del grupo de investigación hemos estado viendo huellas de huaicos antiguos, ¿no? Hay zonas donde se pueden exponer huaicos muy, muy antiguos. Lo que hemos visto en la quebrada del Cuadro ha sido relativamente reciente, ¿no? Acá se tiene, vean, la quebrada Quirio en Chosica, es una quebrada larga. Entonces, cuando llueve en las zonas altas, ese fenómeno que ya hemos explicado en la lámina anterior se activa y acá tiene el camino para recorrer todo esto, de alta pendiente hasta acá. Y arrasa con todas estas viviendas que tenemos acá en la quebrada Quirio. Y en la parte baja, por donde está la carretera, esto es Chosica. Para acá está Chaclacayo, esta es la curva de Chosica, ¿no? Y por acá está la plaza de armas de Chosica, etcétera, ¿no? Acá en la parte baja, menor pendiente, lo que discurre es un lodo cargado de arena, pero los bloques grandes ya se quedaron acá arriba. Factores: cantidad de material suelto en laderas y quebradas, pendiente de la ladera y quebrada, lógicamente, si cambia la pendiente, ¿no? Va a cambiar la peligrosidad. Intensidad de las lluvias, pero acá tendría que añadir, ¿no? Intensidad y persistencia de las lluvias. Presencia de vegetación, ya que la vegetación puede frenar el flujo. Y esta otra quebrada, vean que es mucho más pequeña. Está también cargada de sedimentos, pero acá las casas que tenemos en la parte baja muy rara vez se han afectado de escorrentías. Escorrentías de lodo a lo más, ¿no? ¿Por qué? Porque la quebrada es pequeña. En cambio acá las lluvias que se dan en las zonas altas van a afectar a estas quebradas incluso en sus zonas bajas, ¿no? Acá no hay conexión con las partes altas. Un acercamiento a esto es, no, esto ya no es Chosica. Distrito de Coixco, en Ancash, esto es en el litoral de Ancash, al norte de Chimbote, ya un distrito que reposa sobre rocas intrusivas, está cerrado por acá, hay un túnel que conecta con Chimbote, y hacia el norte, la antigua desembocadura del río Santa, ¿no? Que ahora es el distrito de Santa, un terreno sedimentario con napa freática cercana a superficie, al punto que cuando hay crecida en el río Santa, que lo tenemos un poco más al norte, filtra el agua y comienzan a aparecer charcos. Solo en las partes ligeramente más altas, ahí han construido. El resto lo utilizan con fines agrícolas. Entonces acá tenemos un sitio donde hay muchos sedimentos sueltos, pero como estamos en cota casi sobre el nivel del mar, entonces son realmente raras las lluvias. Sin embargo, si algún día se da un fenómeno en el que llueva intensamente en esta zona, seguramente se va a remover todo este material y vamos a tener huaicos cortos en plena zona urbana. Acá en Coixco, la zona urbana,
inicialmente en la parte baja de Coixco, ya comenzó a subir por las quebradas. Esto nuevamente en Chosica, en Quirio, estas mallas que donó el gobierno, no recuerdo si fue el gobierno suizo, las instalaron y lamentablemente muchas de ellas han sido desmanteladas por malos elementos, ¿no?, de la misma población para aprovecharlo como material. ¿Ya? Y estas mallas retienen, estas mallas y estos andenes retienen la energía del flujo, retienen a los bloques grandes y hace que pase solamente un flujo de menor, portando sedimentos de menor dimensión, ¿no? Claro. La parte alta. Sí, dime. ¿Alguien preguntaba algo? No. La parte alta de la quebrada Quirio, las últimas construcciones en Quirio, y esta quebrada demuestra que todo el material es de antiguos huaicos. Si caminamos por acá, vamos a ver horizontes con fragmentos del orden de los 40 centímetros o más, ¿no? Caóticamente distribuidos. Huaicos antiguos, ¿no? Es una zona permanentemente de huaicos. Y sobre esto han construido, ¿verdad? Qué irresponsabilidad, ¿no? Esto es en la parte baja. Y esto es lo que les mencionaba, pero esto es de otra zona, esto es de San Bartolo. Los distritos de San Bartolo, de Punta Negra, Punta Hermosa, a diferencia de Lima, que reposa sobre un suelo conglomerádico, como un subsuelo conglomerádico y de arenas y limos, ¿no? Capas intercaladas, ¿no? Estos distritos reposan sobre sedimentos transportados por huaicos. Esto es tomado de la quebrada Cruz de Hueso, donde fuimos con los alumnos de Petrología de Rocas Sedimentarias, y vimos estas huellas, ¿no? Primero la baja energía, arenas medias, y luego el evento de alta energía. Entonces, toda esta secuencia corresponde a un evento. Y acá nuevamente hacia abajo tenemos bloques grandes. Esto corresponde a otra secuencia. Año a año, por esta quebrada, por Cruz de Hueso, todo lo que viene de los cerros, de los contrafuertes, la más baja de la cordillera, cambian de pendiente, llegan a la parte baja de estos cerros, aparece la pampa costanera, y ahí se acumulan los más gruesos, y lo que continúa por esta pampa de baja pendiente, canalizada naturalmente y por partes, el hombre es encargado de mantener esos canales, lo que discurre son sedimentos más pequeños, ¿no? ¿Ya? Pero cuando se tiene muy alta energía, pueden discurrir también estos bloques de dimensiones decimétricas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos canales se obstruyen? Es ahí donde se rebalsa y el flujo discurre por las zonas urbanas, como ha sucedido la semana pasada. Estos fenómenos ya escapan a lo que es movimientos en masa, pero rápidamente vamos a hablar, hay un par de diapositivas al respecto, ¿no? La erosión de la parte baja del acantilado, se genera una oquedad, ¿ya? Y todo lo que está arriba pierde estabilidad, cae y el acantilado está retrocediendo y puede seguir retrocediendo hasta llegar al nivel de las casas, como vemos acá. O como vemos acá, el río Vilcanota, acá está erosionando la base y las casas están quedando en el aire. O como vimos hace unos días en los noticieros, con respecto a una casa de 3 pisos de ladrillo, pésimamente mal ubicada, casi a orillas del río. El río se llevó la base, se llevó la base efectivamente, la erosionó, la casa se desestabilizó y lógicamente colapsó. Licuefacción de suelos, bueno, ya no vamos a hablar de eso, si no nos va a ganar el tiempo. Inundaciones por desborde. Vean, hay muchas zonas en nuestro litoral, sobre todo, donde los ríos están, ¿dónde está el río? Este es un corte, están protegidos por un dique
que en su base es un dique natural, ¿ya? Pero luego el hombre lo ha reforzado, ha puesto mayor cantidad de desmonte y muchas veces se ha quedado un desmonte esponjoso, no compactado y sin protección de lajas de roca acá. Entonces sube el nivel del río y fácilmente puede erosionar todo esto y sucede estas inundaciones. Este es el dique a la altura de la zona urbana de la ciudad de Guarmey. Acá ya está protegido por roca. Sin embargo, muchas veces ha sucedido que el río se desborda y va a inundar a la ciudad de Guarmey, como sucede en muchos otros sitios, ¿no? Esto es repetitivo. En mayor, menor dimensión, se da siempre en Guarmey en el mes de marzo. Esto ha sido bastante intenso, más de 1 metro de agua sobre el nivel de las pistas, y lógicamente se mezclan pues las aguas hervidas del alcantarillado con las aguas de los ríos, se generan epidemias, problemas con las conexiones eléctricas, sedimentación en las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces hemos visto rápidamente en qué consisten los principales fenómenos de movimientos en masa. Ahora vamos a hablar de la distribución de movimientos en masa en el distrito de Chaclacayo. Más o menos nos ubicamos ahora más o menos al 50% o al 60% de la presentación. ¿Hasta qué hora dispongo de tiempo, Joseph? Uy, ya se fue Joseph, ya. Ingeniero, lo ideal sería 2 horas, ¿no? Lo ideal, ¿no? De Ya, 6 a 8. perfecto, continúo nomás. Sí, continúa, ingeniero. Ya, deme 2 minutitos, ¿ya? 2 minutitos. Ok, está bien. Bien, continuamos entonces con la segunda parte, ¿no? Vamos a hablar ahora, ya centrándonos cada vez más en el tema de la distribución de movimientos en masa en el distrito de Chaclacayo, distrito que seguramente todos ustedes conocen hacia la zona este de Lima Metropolitana. Acá tienen 2 imágenes de este soleado y apacible distrito, que también, al igual que el resto de la ciudad, en las últimas décadas ha aumentado su población tremendamente y en búsqueda de vivienda también se ha generado el problema de construir en zonas inadecuadas. Los huaicos en Chaclacayo han existido siempre, 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 pero antes no causaban los daños que ahora se ve que causan porque no habían sido en esos tiempos ocupadas las zonas de alta peligrosidad. Ven, acá tienen típico de Yunga, porque acá ya estamos en Yunga, ya, ¿no? Ya no solamente por el nivel sobre el nivel del mar, sino la altitud sobre el nivel del mar, sino por la fisiografía, porque esos 2 aspectos son los que definen a las regiones naturales que planteó el Amauta Pulgar Vidal. Acá vemos la plaza de armas de Chaclacayo y los cerros pelados, ¿no? Como todo paisaje de nuestra Yunga. Los valles, las partes bajas con vegetación y los cerros pelados expuestos a los agentes atmosféricos, y esto se constituye en una fábrica de material suelto, ¿no? Y este distrito tradicionalmente ha sido, sobre todo hasta hace algunas décadas atrás, el lugar obligado de las excursiones escolares en los meses de septiembre. Comenzó la primavera y pim, pam, pum, suben con sus sándwiches al bus y los lleva el colegio a algún parque recreacional en Chosica o en Chaclacayo. En cambio ahora prácticamente
zona urbana continua, ¿no? Desde Lima hasta Chosica, ¿no? Cuando era niño, hace muy poco tiempo atrás, recuerdo que con la familia a veces nos íbamos a Ñaña y acampábamos al lado del río. Había incluso pesca en esa zona, ¿no? Como que dinosaurios, ¿no? En esos tiempos ya no existían los dinosaurios. Pero todo eso se ha perdido por contaminación del río, por crecimiento de la zona urbana, por inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, actualmente todavía hay algunos clubes campestres, el Club del Colegio de Médicos, el Club del Colegio de Ingenieros me parece que ya está hacia el límite del distrito de Lurigancho, de Chosica, ¿no? Huampaní, Centro Vacacional Huampaní, sigue vigente, en algún tiempo se convirtió en la sede de un colegio presidente de la República, pero sigue ofreciendo el servicio de club campestre y de vacaciones, ¿no? Con alojamientos. Ya sigue todavía dando ese servicio, se mantiene siempre con su prestancia, limpio, con servicio de piscina, etcétera, etcétera. Entonces, este distrito sigue teniendo su encanto, ¿no? El punto que los índices de delincuencia son bajísimos, pero como les digo, ya se han poblado las zonas de alta peligrosidad. Acá tenemos el mapa de Lima Metropolitana. Este es el distrito de Chaclacayo. Y la imagen tomada del Google Earth. El distrito de Chaclacayo estaría por acá, pues más o menos, así, ¿no? El resto es un distrito muy grande, el distrito de Lurigancho, con su capital Chosica, pero mayormente a todo este distrito le llaman Chosica, ¿no? Ahí está el distrito de Chaclacayo, nuevamente otra imagen de Google Earth, pero acercada, más cerca, está el límite distrital. Lurigancho, Cieneguilla hacia el sur, y los principales barrios de Chaclacayo, Ñaña, Villa Mercedes, tiene el nombre del el antiguo domicilio de Víctor Raúl Aya de la Torre, pero no tiene que ver con eso porque ese domicilio queda bastante más abajo, ¿no? Puerto Nuevo, Miguel Grau, Cobián está de la carretera hacia el cerro. Morón también está de la carretera hacia el río, al igual que Miguel Grau, que Puerto Nuevo y que Ñaña. Luego tenemos el cuadro, que lo he puesto en amarillo, al igual que Cucipata y los Cóndores, porque son zonas privadas, son zonas habitacionales, no son clubes, son zonas habitacionales. Acá tenemos otra quebrada importante, la quebrada Huracán, creo que se llama realmente, ¿no? Yo le he puesto cementerio, porque acá está el cementerio, ¿no? Ha crecido el cementerio, sobre todo en los últimos años, y los nuevos nichos los han puesto en zonas de alta peligrosidad, al punto que con el fenómeno de la semana pasada fueron arrasados algunos nichos, ¿no? Cucipata también es zona alta y privada. Los Halcones, Santinés, los Cóndores. Vemos en este mapa también que Chaclacayo tiene una zona deshabitada, alta, con algunas quebradas de alta pendiente, una zona media, y algunas quebradas se proyectan hasta la zona media, como la quebrada donde se encuentra Santa Rosa, Villa Mercedes, Huascata, donde se encuentra el Cuadro, Cementerio, Cucipata, ¿ya? Y la mayor densidad poblacional en la zona baja. Acá tenemos las zonas altas de quebradas largas, pendiente fuerte a moderada, desprendimiento de rocas, derrumbes, flujos de alta energía, ¿no? Es lo que ocurre en estas zonas, ¿ya? Y que alimenta a los fenómenos en la parte baja, convirtiéndolos en peligros. Acá arriba no hay ocupación del hombre, entonces no hablaríamos de peligro, sino de fenómeno. Luego tenemos la zona media y bajas de las quebradas largas, con pendiente moderada, donde se producen huaicos de energía media a baja. Ojo, acá el término lo estoy empleando, el término energía lo estoy
empleando en alusión a que pueden mover bloques métricos o pueden mover bloques pequeños o solamente arenas, pero no tiene que ver con el torrente. Hay flujo de lodo que avanza muy, muy lento, como podrán ver ustedes en muchos videos en el YouTube. Que avanza lento y da tiempo a que la gente rápidamente salga de la zona. Y hay otros flujos de lodo que son rapidísimos y arrasan también con todo lo que encuentran a su paso. Luego tenemos hacia la parte baja y a orillas del río con pendiente moderada. Si hacemos un corte de esta manera, así, perdónenme, así, vamos a ver, este es el corte A prima, ¿no? Digamos que A la izquierda y A' a la derecha. Acá estamos en la zona, hasta más de la mitad, estamos en la zona montañosa con pendiente alta. Acá, digamos a la cabecera de la quebrada del Cuadro, la pendiente disminuye, pero sigue siendo moderada. Luego en la parte baja, pendiente baja hasta la carretera, y cerca a la orilla del río, nuevamente pendiente alta, pero en una franja angosta. Y acá tenemos al río. Bueno, las zonas de pendiente baja, en las zonas bajas, ocurren huaicos de energía media a baja, hay problemas de erosión de ladera y hasta inundaciones. Vamos a ver entonces cómo ocurren estos fenómenos en las zonas del Cuadro, Morón y en la quebrada Huracán o quebrada Cementerio, que el día sábado que estuvimos por allá no nos dio el tiempo de visitar, pero es un sitio también muy, muy interesante, ¿ya? Y de todas maneras lo estoy considerando en la presentación. 2 kilómetros de distancia, 1.1 kilómetros de largo, 1.2 kilómetros de largo en cada una de estas quebradas. Acá vendría a ser la zona más alta, acá, y drena hacia la carretera. Y en la carretera se tiene pendiente baja en esta dirección y pendiente moderada alta en esta dirección, así. Así es el drenaje. A lo largo de la carretera y de la vía auxiliar, casi todas las casitas con algunos centímetros o hasta 1 metro de alto de sacos de arena para protegerse de estas corrientes. Y en la zona donde no se han protegido bien, como es pendiente alta, el flujo de agua con arena ha erosionado y se ha llevado parte del pavimento, se ha llevado incluso bases de casa, como vamos a ver más adelante. Entonces esta zona la han cuidado mucho. Largas filas de sacos cubiertos de arena, sacos rellenos de arena. Y todo eso viene de estas dos quebradas. Esta quebrada y más a la derecha de la quebrada Cusipata, allá fuera de la foto. Entonces, a lo largo de la carretera central, acá tenemos estos flujos que malogran el pavimento de la carretera, fluyen por esta zona y ahí donde encuentran la posibilidad, salen. Los huecos que vienen de la quebrada El Cuadro se pierden por acá. Esa inmensa cantidad de agua se pierde por acá. Entonces, si hacemos una sección en este lado, entendemos que la fisiografía es más o menos así. En la parte media a baja, un potente suelo esponjoso y el agua que ha corrido por acá, el huaico que ha corrido por acá, malogrando el pavimento, rompiendo paredes, rompiendo casas, acá se va a filtrar, como lo hemos verificado, ¿no? Acá la escala vertical está exagerada. En esta zona de confluencia hay un badén que se llenó de agua y se sedimentó un lodo espeso, y lo que rebalsó bajó con tanta fuerza que una casita rompió un muro de piedra, destruyó una piscina en primer lugar, rompió un muro de piedra y se empozó en la casa contigua.
La casa contigua ha tenido más de 1 metro de alto de sedimentos, perdieron todo, ¿ya? Y curiosamente no pasó a la siguiente casa. Y hemos caminado por esta zona más baja y ya no vemos huellas superficiales del flujo de agua. Entonces entiendo que esta agua filtrado ya ha discurrido de manera subterránea por acá. Ya hablaremos de eso oportunamente. No me acuerdo en qué tema estábamos acá. Chaclacayo, ¿no? Chaclacayo. Entonces ahora ya entramos de lleno al tema del cuadro. Caso de la organización El Cuadro. Ahí está la entrada del cuadro y este marco es el que le da el nombre a la urbanización. Y acá tenemos el cuadro en la misma posición en la que hemos visto las otras fotos, ¿no? Con el norte hacia la parte superior de la pantalla. Ya, pero acá vamos a hacer una figura, ¿no? Vamos a girarlo, vamos a ponerlo con el norte hacia abajo. Acá está el norte hacia arriba, pero en esta otra imagen vamos a tener el norte hacia abajo. Ya les voy a explicar por qué. Este es el mapa que nos proporcionaron de muy mala calidad. Ya prefiero entonces trabajar con una imagen del Google Earth. Aquí está, también orientada de esa manera, con el norte hacia abajo. Estas andenerías las hicieron para proteger a la urbanización que data de los primeros años de la década del 60 del siglo pasado. Y la protege de caídas de rocas, ¿no? Hay mucho material suelto acá que se ha acumulado sobre estos caminos. Me cuentan que antes eran caminos carrozables, ahora están cubiertos de bloques. Y hay también partes cortadas al cerro, como esplanadas de zonas de protección. Lo que no se tiene en el otro flanco. En el otro flanco puede darse el caso de que todo este material suelto, que no sé si lo reconocen, con un color y una textura un color más oscuro y una textura un poquito más rugosa. Esto de acá, donde está la X, parece ser macizo rocoso con poca cobertura de saprolito, pero todo esto de acá parece ser material suelto, ¿no? Está colgado en esta zona, ¿no? Y como acá no estamos en las partes altas donde se tienen las lluvias más persistentes, simplemente ocurren escorrentías de finos con agua, con un lodo muy suelto, ¿no? Y los bloques grandes rara vez caen, pero ahí constituye un peligro latente, ¿ya? Y hacia el norte, acá se tienen unas quebradas bastante largas que la vamos a ver en una diapositiva más adelante. Este es el cuadro entonces, ¿no? Vean, acá arriba tenemos las quebradas de la parte superior, deshabitadas de fuerte pendiente, ya están casi fuera de la foto. Luego tenemos para la zona habitada el sector conocido como Panorama, es la parte más alta de la urbanización El Cuadro. Luego la zona alta, la manzana G y H, de alta pendiente, de una calle a otra, se accede por escaleras bien paradas. La zona media, la zona baja de mucho menor pendiente, mucho más amplia también, ¿ya? Y la pendiente va disminuyendo hasta ser casi subhorizontal en la base. Y aquí está la carretera central, por aquí está la línea del tren, y esto de acá es el barrio de Morón. Carretera central más Morón, y aquí está el río Rímac. Entonces vamos a hablar describiendo estas diferentes zonas en este sentido, ¿no? Veamos en primer lugar las quebradas de la parte superior, deshabitadas y con fuerte pendiente. ¿Ya? Ahí está la fotografía que hemos tomado más o menos por esta zona. ¿Ya? Hay caminos que no están en la foto, que sirven para que las camionetas de Entel lleguen hacia la antena que tienen en la parte alta. Cubierto totalmente de material suelto, bloques grandes y pequeños de todo tamaño. Y lamentablemente en esta zona plana, esto me refiero a esta zona pequeña, han aprovechado para tirar desmonte y tirar maleza, cuando tienen habilitado para ese fin esta zona. La municipalidad observó eso, llamó la atención a los vecinos, ¿ya? Y les puso un cerco acá para que puedan
colocar ahí su material de desmonte y de maleza, ¿ya? Y se constituye una zona de acopio donde lo recogen periódicamente. Pero de ninguna manera tirar ese material acá, porque luego el flujo de detritos que va a pasar por esta zona lo va a transportar y se lo va a llevar pendiente abajo. Tengo que borrar para que no se superponga con unas figuras que he preparado para esta parte. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos como las escorrentías, las primeras escorrentías, ¿no? De un lodo transportando sedimentos finos hasta arenas medias, erosiona la parte superior del depósito anterior. Y en sección, en una parte del talud de esta quebrada, se pudieron reconocer diferentes eventos de huaicos antiguos. Siempre con el patrón del que hablamos. Finos, gruesos y nuevamente finos. Y estos finos de la parte superior muchas veces son erosionados por la siguiente avenida. Así viene el flujo. Viene en esta dirección. No va por esta calle porque acá se tiene una zona un poquito más elevada y discurre como si fuera una vía, como si fuera un acueducto por la carretera. La carretera la han construido, parece que expresamente para el Guay. Por partes, tal como se ve en la ilustración, por partes sale de la carretera, monta al cerro y sigue pendiente abajo y nuevamente retoma la carretera. Todas las casitas que están acá, todas estas casitas, tienen el frontis de la casa y un muro como de 1 metro de alto. Y delante del muro, los sacos de arena. Luego, esta corriente se encuentra con otra que viene de esta otra quebrada. Y acá el volumen de agua es considerable. El fenómeno que hemos tenido la semana pasada ha tenido excepcionalmente un volumen de agua mayor que el de otro fenómeno de marzo. Y el agua no solamente ha discurrido por donde están las líneas azules, sino que también ha cortado camino por la zona urbana, al punto que los sacos que protegían a las escaleras los tuvieron que sacar para permitir que el flujo pase por la escalera. Y hemos sido testigos, hemos subido por escaleras que están cargadas de arenas y de limos. Es decir, ya no transportaban grueso, sino solamente el fino que lo han depositado principalmente en los descansos de la escalera, ¿no? Bueno, y de ahí, pendiente abajo, sigue por la carretera. Curioso, ¿no? Ha discurrido pegado al cerro por la carretera, porque la carretera tiene una pequeña inclinación. Por acá ha discurrido, ¿no? No ha caído como cataratas por estas pendientes que dan hacia la zona urbana. Ha hecho añicos al pavimento. Ha cubierto también partes del pavimento con un espesor como de 30 centímetros de limos y arenas que ahí estuvimos viendo con los alumnos, ¿no? Y continúa hacia abajo y por acá termina la zona llamada Panorama. Vean, esta es la parte del cerro donde el flujo de lodos trepa al cerro y cae como una catarata por esta zona, ¿no? Han hecho un corte, han puesto jardines ahí y muros de roca, ¿no? Expresamente para que se canalice el Guayco por esta zona y discurra, ¿no? De nada serviría un muro de contención porque en algún momento lo va a rebalsar, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba, el cerro ha sido cortado, estos jardines, y hay partes en las que el Guayco discurre por acá, corta a los jardines y sigue por la carretera. Acá la carretera la han limpiado solamente la mitad, la han limpiado a punta de lampa, todavía no ha entrado maquinaria pesada acá, ¿no? Y vean este tremendo espesor de arenas y limos, duro, compacto, ¿no? Ya los carros ahora pueden pasar por acá y con la justa se ve en la fotografía un carro que ha quedado atrapado en este lodo, ¿no? El flujo, como les mencionaba, viene, y lo habíamos señalado por acá con líneas azules, ¿no? En la zona de Panorama, el flujo viene por la carretera,
hace esta inflexión y se encuentra con el flujo de la zona alta. Esta flecha en realidad la he debido dibujar en azul, ¿no? Para simbolizar que es todo de la zona de panorama. El flujo que hemos dibujado por acá, resulta que hay partes donde se ha rebalsado por el gran volumen de agua que traía y han cortado camino así, ¿no? Por las escaleras que les mencionaba. ¿Ya? Esta es la calle que limita panorama. No sé si notan, acá hay como un escalón y estas casitas están bastante más altas. Ya vamos a hablar ahora de la zona alta, que es esta de acá. Dos hileras, la H y la G. El agua discurre por la pista, va por esta pista baja y se va a unir con el flujo que viene de panorama. Y parte, corta la zona urbana y expresamente le han abierto el camino para que pase por las escaleras. Acá está el flujo que viene de este panorama en azul. Ambos se unen y esta parte de la pista que está encerrada en el círculo es más baja, es como si fuera un badé en esto. Y acá se levanta la pista. Ya, lógicamente, acá no ha llegado esta inundación, se ha empozado acá y ha cortado el acceso a panorama. ¿Ya? Los carros vienen haciendo zigzag desde la parte baja, traen este recorrido y se quedan acá. ¿Ya? Y acá ya no se puede pasar. Bueno, acá, por tratarse ya de un depósito de baja energía, se ha acumulado arenas con lodos. Y acá hay un fuerte desnivel. Este vendría a ser el talud de ese desnivel. Y acá hay dos casitas. En una zona terrible, pues una zona baja, más baja que la corriente del Huayco. Y esto debería constituirse en una zona no mitigable. Acá no debería haber habitaciones. No es la primera vez que el Huayco arrasa estas dos casas. Una señora nos comentó que esto ya está inutilizable, voy a recuperar lo que pueda recuperar y abandono, ¿no? Porque lógicamente está pésimamente mal ubicada, ¿no? Ya vean en esta escorrentía cómo el agua ahora ha dado el pavimento y la base. Y en la base vemos que es un depósito de un Huayco más antiguo, ¿no? ¿Ya? Este es la acumulación que está en la imagen de Google Earth, encerrada en un círculo rojo. Es la acumulación. Bueno, es la foto que tomamos en ese momento. No, perdón, esta foto me la alcanzó la vecina, pero me comentó que el nivel del agua había llegado casi al borde del muro de piedra, ¿no? O sea, una charca bien alta. Este es el borde donde está parado este señor. Ese es el borde que conecta con las casas que están pendientes abajo. Este borde de acá vendría a ser esta zona de acá, ¿no? Esta zona, o no, esta zona de acá, esta zona de acá. Acá tenemos el laguito y el agua ha caído por este fuerte desnivel como de cerca de 3 metros. Ha caído con fuerza, ha destruido esta piscina, ha roto un muro de piedra y se ha empozado en esta otra casa que está más abajo. Aquí están los muchachos colaborando en liberar parte de este depósito de lodo. Ya me pasaron este video, pero como les comenté, se me han malogrado todos los videos, así que ahora hacemos un alto cortito para pasar al Google Earth. Nos hemos quedado acá en la 55. Ya, y no se asusten, ya falta poco ya, ¿no? En la 54 nos hemos quedado. Y quiero mostrarles ese video en el Google Earth, ¿no? No, perdón, en el WhatsApp, ¿no? Usar acá. Hay algo mal acá. Déjeme ponerme en orden un segundito. Creo que he abierto
2 WhatsApp y lógicamente uno no va a funcionar. Denme un segundo y esto me va a permitir mostrarles. Tenía separada la página. Déjenme ubicarla nuevamente. Esta señora es la que nos pasó estos videos, ¿no? Vamos a ver estos 3 videos rápidamente, ¿no? ¿Pueden ver bien? ¿Estoy compartiendo el video o no? Sí se ve. Sí, doctor. Vean en ese desnivel cómo cae el agua por la carretera y parte está invadiendo el predio de la esquina. Y acá en el Badén, ahí se está acumulando como una laguna. Una laguna que ya la hemos encontrado seca y convertida en un depósito de lodo simplemente. Y acá se tiene un desnivel fuerte que da a parar a las casas que están más abajo. Acá como están sacando a este camión, seguramente de algún proveedor, lógicamente no puede quedarse atrapado ahí arriba, y lo están jalando por encima de la lagunita, ¿no? Atravesando la lagunita, mejor dicho. Ya, y ahora, viendo las casas que están acá en la parte baja, ¿no? Estas casas de acá, estas 2 casas. Vamos a ver cómo es que el agua ha pasado con fuerza a este primer predio. Esto era la piscina, esto era el muro limítrofe, un muro de roca de más o menos 60 centímetros de ancho. Vean, tremendo boquerón se ha generado acá. Y ha pasado a la siguiente casa, esta es la siguiente casa, que ahora tiene el nivel del agua bajo, pero me cuenta que el nivel del agua había rebasado este muro, había entrado hasta por las ventanas, y ahora esa agua ha filtrado al subsuelo. Vamos a ver el video entonces al respecto. No lo he visto, no lo he visto. Vean qué alto que ha llegado el nivel del agua en la primera casa. Está bajando por una escalera y en algún momento va a romper el muro. Y se va a empozar en estas casas, en estas 2 casas. Lógicamente, estas casas, la de la derecha, están en una zona no mitigable. No es suficiente una obra para protegerlas. Ya es un asunto de alta vulnerabilidad por exposición. Están expuestos en una zona de mayor peligrosidad. Lo mejor que se puede hacer ahí es que esos predios, ya, de alguna manera, legalmente, económicamente, los sanearán y que se conviertan en una zona, digamos, un parque, ya con la infraestructura suficiente para facilitar la acumulación sin que pase a las casas y la filtración. Acá terminaría entonces a la mitad de lo que es el largo de la urbanización El Cuadro, terminaría el Guárico. ¿No? Esto creo que ya lo hemos visto, sí, ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a ver el siguiente entonces. La primera casa, como la piscina quedó totalmente destruida, el boquerón que se ha generado abajo, la erosión. Eso es fotografía, ¿no? Y acá está filtrando el agua y dejando el depósito de lodo. Acá ya se ve lodo, ¿no? ¿Qué más hay acá? El alegre grupo tirando lampa y ayudando a
liberar una zona pegada al muro que va a permitir el paso por lo menos peatonal. ¿Ya? No ha sido posible que a solamente Lampa pudiéramos liberar la pista. Eso es otro trabajo que requiere de maquinaria pesada, ¿no? Algo que es sintomático de la falta de resiliencia es un hecho anecdótico que sucedió. Los vecinos nos alcanzaron lampas, los mismos vecinos han estado trabajando en esta zona, liberando esta franja que va a permitir que por lo menos a pie o en movilidad ligera, moto, se pueda conectar con la zona de panorama. Sin embargo, se presentó un vecino a despotricar contra nosotros de por qué no estamos trabajando en la pista, ¿no? O por qué no nos vamos a otra zona. Si nos hubiéramos ido a esa otra zona, personas con ese perfil nos hubieran reclamado. ¿Y por qué no han hecho en esta primera zona? Ya lo mejor es no hacer caso y seguir con el objetivo que nos habíamos trazado. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá en este WhatsApp ya no hay más, entonces vamos a continuar con nuestra presentación, que ya estamos ya casi terminando, ¿no? Las imágenes que ya hemos visto en los videos, ya esta zona es donde año tras año se acumulan los lodos, y estas otras dos zonas son las que considero que deberían ser designadas como zonas no mitigables, ¿no? Acá disimulado con una zona de jardines, podríamos tener acá una zona de filtración impermeabilizada para que no impacte en las casas que se encuentran más abajo, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la zona baja. Ah, no, ya no tenemos nada para la zona baja, ¿no? Ya por acá desaparece el huaico, entonces, ¿dónde estábamos? A ver, déjenme ubicarme un segundito, me he perdido. Ya sé por dónde estamos, ¿no? Ya, por acá desaparece el huaico. Y luego nosotros hemos cortado esta zona urbana, donde hemos visto muros de sacos con arena, pero de un saco de alto, a lo más 2 sacos de alto, lo cual denota que por ahí ha pasado un flujo ligero. Ya hemos visto en los descansos de la escalera un depósito delgado de arenas, de limos, y luego ya no vimos más, y hemos bajado por esta zona, por acá hemos venido. Esta parte central no tiene habitaciones, han hecho una serie de pircas simulando una construcción inca, y es una zona de protección para que no se vaya a desmoronar todo eso, para que se mantenga estable, ¿no? Y los vecinos me dicen que si bien es cierto el huaico ha desaparecido en este lado, aparece un flujo de agua en la parte baja cerca al parque, ¿ya? Y por acá llega hasta la carretera un flujo ligero. Quiere decir que la hipótesis de que esto filtra, pasa por este potente suelo esponjoso, es válida. Acá aflora nuevamente y se pierde. Ya, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ya hemos venido caminando por acá, hemos abandonado el cuadro. A la hora que lo abandonamos, se pudo cruzar sin mayor problema la carretera. Ya había algo de escorrentía de agua, pero se podía cruzar fácilmente. Y hemos visitado este barrio del distrito de Chaclacayo conocido como Morón, ¿no? Aquí están los cerros, hacia la derecha, fuera de la foto, el cuadro. No se ve acá en la carretera central. Este es un paradero de la carretera central, ya pegado al jardín, pero hacia el otro lado se tiene las vías férreas, no se ven tampoco. Y luego la avenida Auxiliar, y esto es Morón. Entonces vemos el caso de la zona de la carretera central y el barrio de Morón. Acá nuevamente, el distrito de Chaclacayo. Ya me perdí acá. El norte está hacia arriba, está bien. El cuadro, la quebrada Huracán o Cementerio, la quebrada Cusipata, ¿ya? Y por estas quebradas largas vienen flujos considerables que luego discurren por la carretera, como si la carretera lo hubieran hecho expresamente para que sirva de cauce.
y cada vez que puede, corta los muros de sacos de arena y llega hasta el río. Imagínense, si por acá viene un torrente considerable que luego se dispersa por toda la carretera trayendo daños a lo largo de toda la carretera, ¿ya? ¿Por qué no han hecho un túnel que pase por debajo de la carretera y desemboque directamente en el río, como hay en muchos de los distritos del sur? Bueno, no lo han hecho y según me cuentan, sí, ingeniero, sí existe el proyecto, pero está en estudio. ¿Y cuándo lo presentaron? En el 2012, ¿no? Es un crimen que un proyecto tenga tantos años ahí, se nota que no hay voluntad de hacerlo. Tal vez pensando mal, y como varias veces les he mencionado, el componente corrupción lamentablemente existe y hay que incluirlo en nuestros cálculos, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo ver de qué manera lo podemos contrarrestar. Seguramente a muchos les favorecerá que este problema se repita año tras año, ¿no? Y en estos estados de emergencia se pueden hacer contrataciones de maquinaria pesada prácticamente sin concursos, sin licitación, ¿no? Para pensar mal, no encuentro otra explicación que no sea la negligencia gigantesca de no hacer estas fugas, ¿ya? Y que el Guayco no discurra por la carretera, ¿no? Aquí está parte de la carretera. Ya el Guayco, si bien es cierto, acá es solamente un flujo de lodo, pero es suficiente para llevarse el pavimento, suficiente para que después quede un depósito de 30 o 40 centímetros de arena fina, cementado, seco y cementado, ¿no? Que va a ser necesario removerlo para liberar la pista. Esto es la parte baja de la quebrada Cementerio. Ven acá el flujo es considerable. Acá una de los tantos talleres o almacenes que hay hacia el lado del cerro también ha recibido parte de ese flujo y pendiente abajo está discurriendo ese flujo, ¿no? Y esto es la parte alta de Morón. Acá a la derecha está la carretera. Ya vean cómo han puesto una serie de sacos y cómo el lodo que ha corrido por esta pista ha erosionado incluso la parte baja de esta vereda, ¿no? Acá seguramente que esta vereda continuaba y ya desapareció la vereda. Habrá sido con huecos anteriores. Acá un acercamiento. Esto ha quedado como un trampolín. Este material que corresponde por la fisiografía que veo en el material, eso corresponde a un hueco más antiguo, ¿no? Ya ha sido fácilmente erosionado y la estructura de concreto quedó en el aire, ¿no? Pendiente abajo discurre con más fuerza. Y ahí si discurre con más fuerza, con mayor capacidad de erosión vertical. Vean cómo está destruyendo estos caminos asentados, ¿no? Y acá ya tenemos la desembocadura del río, en la zona de Morón. En la zona de Morón vimos que se ha mantenido una adecuada distancia de las construcciones con respecto al río y no las han hecho sobre llanura de inundación, sino en plataformas un poquito más altas, están mejor protegidas. Y hacia el otro lado del río, que ya corresponde al distrito Lurigancho, también lo mismo. No hay construcciones en la parte baja ni al borde de esta plataforma, sino que están como a 150 metros de distancia. En cambio, en Ñaña, que también pertenece a ¿cómo se llama? Chaclacayo. ¿Ya? Vean las casas cómo las han construido, expuestas a la erosión del río. Dentro del mismo distrito, un fuertísimo contraste de vulnerabilidades. Caso de la quebrada Cementerio, que repito, no tuvimos oportunidad de ver, pero les hice una selección de videos y de fotos que bajé de la red y lamentablemente con el problema que les comenté no las he podido recuperar y no me ha alcanzado el tiempo para hacerlas de nuevo. He puesto solamente algunas cuantas, ¿no? Esto ya es en la parte baja de la quebrada. Lo que está fluyendo acá es un lodo suelto, ¿ya? Y esta es una quebrada de alta pendiente. Ya el flujo pasó, ha destruido parcialmente esta vereda, pero por algo estos muros de piedra y encima sacos de arena hasta completar más de 1 metro de alto
los han puesto de esa manera. Seguramente que por acá ha pasado un torrente muy alto. Y hay un video que lo vi, ahora en la mañana lo vi en internet, y luego faltando minutos para la charla, en la desesperación lo estuve buscando y no lo encontré. Ya, es un flujo de lodo suelto, no lleva cantos grandes, lleva grava y gravilla simplemente, ¿no? Y arena. Pero de muy alta energía por la pendiente fuerte que tiene, ¿no? Muy torrencial. El agua pasa y es capaz de llevarse un auto, llevarse a las personas. Finalmente, algunas conclusiones al respecto de todo lo que hemos visto. ¿Dónde lo he puesto? Bueno, en algún momento les puse una imagen, esta creo que es, ¿no? Una imagen donde se ve el recorrido del Guáico. ¿Dónde está el lapicito ahora? Bueno, simplemente lo voy a trazar a mano alzada. ¿Dónde estaba esto? Por acá. El Guáico viene por estas quebradas largas, la de Cusipata, y discurre por encima de la carretera, y de tramo en tramo baja hacia el río, ¿no? Entonces, una alternativa sería en la parte alta, mallas de retención y pozos. Lógicamente, de un año a otro, el pozo se va a colmatar, pero lo que va a pasar rebalsando esa colmatación va a ser solamente finos, mucho más manejables que cuando viene canto, ¿no? Eso es en las partes altas. Solo para las 3 quebradas, la quebrada de El Cuadro, de Cementerio y de Cusipata. Ya, las otras zonas urbanas están en la parte baja. Luego también túneles que pasen por debajo de la carretera, ¿ya? Y faciliten el desfogue directamente hacia el río. Esta es la urbanización Girasoles, que está conectada con el resto de Chaclacayo. Yo siempre he pensado que Girasoles pertenecía al Lurigancho y resulta que pertenece a Chaclacayo, ¿no? Está conectada por un puente angosto que en algunas oportunidades con la crecida del río prácticamente no ha tenido luz, ¿ya? Y el agua ha pasado en algunos años, ha pasado por encima del puente y se ha rebalsado. Este año hemos visto que el agua estaba bastante por debajo de la luz del puente, los pilares bien conservados, y ahí es un puente angosto de una sola vía, ya que vendría a ser este puentecito. ¿Ya? Y bueno, en toda esta parte lo que hemos visto es que se han hecho construcciones prudencialmente en zonas altas y apartadas. En cambio, hacia la zona de Ñaña, Ñaña está por acá está Puerto Nuevo, Ñaña está ligeramente fuera de la foto, que también pertenece a Chaclacayo, se tienen construcciones hacia las zonas inundables, hacia las zonas erosionables por el río. ¿Qué más podríamos mostrar acá? Creo que ya sería todo. Estoy terminando con pocas conclusiones porque se me han ido de la mente y no he tenido ya tiempo sobre las 6 de la tarde de reconstruirlas. Sería todo. Estamos terminando a las 8:05, ¿no? Y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia, estuvo muy interesante. Y también decirle a los chicos que si tienen alguna duda pueden escribir en el chat o encender su micrófono, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta que a alguien se le ocurra alguna pregunta, les comento, esto en sí es una especialidad, especialmente para geólogos. Sin embargo, geólogos, evaluadores de riesgo, somos poquísimos. La mayoría son ingenieros civiles e incluso profesionales de otras especialidades que no tienen que ver nada con la geodinámica ni con los movimientos de material suelto. Ellos tal vez aporten mucho más en el tema de la vulnerabilidad, ¿ya? Pero el tema del fenómeno en sí, del peligro en sí, en esos temas debería participar siempre un geólogo. No tenemos curso especialmente de este tema,
pero estoy seguro que es una necesidad que tengamos una especialización en gestión de riesgo de desastre. ¿Y se les ocurrió alguna pregunta? Si se les ocurre la pregunta más adelante, con gusto para atenderlo, me pueden escribir a mi correo. Bueno, si me permiten, ¿se ¿Cómo escucha? no, Esteban? Por favor. Ya, gracias. En principio, Humberto, para felicitarte y saludarte pues, por este trabajo que has hecho juntamente con los jóvenes, ¿no? Es lo más importante. Yo pienso que cuando uno va al campo, generas más inquietud, ¿no? Más preguntas y ellos también tratan de compenetrarse con la naturaleza. Entonces, lo más importante es entender lo que ha dicho, movimientos en masa, ¿no? Y que estos movimientos en masa pueden ser tan pequeños o como tan grandes, ¿no? La cosa es entenderlo viendo en el campo, ¿no? Una vez más, te felicito, Humberto, y creo que esto ha sido un tema introductorio porque también estoy comprometido con ellos para el día sábado a las 4 de la tarde para hablar sobre eh, sedimentología y estratigrafía aplicada. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, voy a también incidir sobre estos, especialmente lo que son los procesos dinámicos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Como dice Hutton, ¿no? Que el presente es la llave del pasado. Si no entendemos todo lo que has hablado, ¿no? Menos vamos a entender lo que ha pasado, ¿no? Entonces, Claro. yo pienso que en eso radica esto. Felicitaciones a los chicos, a los organizadores también, y que ojalá que esto continúe y también con la participación de nosotros, ¿no? Para ver nuestros avances, ¿no? De repente de esta manera los colegas también pueden ver nuestras, algunas cosas que pueden comentar y podemos mejorar, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Perfecto, totalmente de acuerdo. Hace algunas semanas atrás estuvimos en San Bartolo, antes de que ocurran estos fenómenos, pero la salida no estuvo a la altura de lo que esperábamos. Comenzamos demasiado tarde y vimos solamente algunas zonas de interés, de potencial interés turístico. Nos faltó ver Cruz de Hueso, que explica muy bien el porqué del tipo de suelo que hay en Punta Hermosa, en Punta Negra y en San Bartolo, el porqué de los huaicos que ocurren en esa zona. No nos alcanzó el tiempo para verlo, pero queda pendiente. Ya no es esta una inquietud ligada a la coyuntura de lo que vemos en las noticias, sino que esto ya viene de meses atrás. Y respondiendo a una pregunta que veo en el chat, ahora que estamos a punto de comenzar el ciclo, estamos amenguando un poquito en el tema de los grupos de investigación, pero atentos, por favor, porque por el mes de junio o julio voy a hacer una nueva convocatoria para nuevos integrantes para los grupos de investigación. Qué bueno, Humberto, disculpe, una vez más. Hay una foto de lo que acaba de una zona del sur, ¿cómo dices en la zona? ¿Cómo se llama el lugar, me dices? San Bartolo, Sí, el lugar mismo, en San Bartolo, donde Cruz hay de Hueso. Cruz de Hueso. Hay una foto muy parecido a lo que tengo de Huaycoloro. Lo voy a presentar el día sábado y eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, Claro, una secuencia de depositación, ¿no? En la base tenemos clastos redondeados, ¿ah? Y quiere decir que ha sufrido un regular transporte. Y sí, encima tienes arena, ¿no? Y arena de baja energía ya, que ha depositado arena de distinta, como lo has comentado, claro. de distinta granometría. Y luego pasa nuevamente una reactivación del evento, ¿no? Que te ha traído otra vez materiales más gruesos, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, eso, por ejemplo, por la forma que presentan los clastos, parece que son más distales, ¿no? Mientras tanto, lo que voy a presentar el día sábado es muy parecido a esto, pero son más proximales. Ya, eso, eso es lo Qué que... bien. Eso, sobre vamos a comentar. Está muy interesante una vez más. Muchas gracias.
Gracias a ti. Esta foto la tomé hace muchísimos años, o por lo menos hace una foto parecida, ya no estoy muy seguro, en una salida que hicimos a comienzos de los 90. La profesora Doris, en ese tiempo alumna, participó en la salida, cuando Cruz de Hueso era un tremendo basural, y habían hasta roedores ahí, ¿no? Ahora la municipalidad se encarga de Punta Hermosa y San Bartolo, que comparten la quebrada, se encarga de mantenerla siempre limpia. Sin embargo, hacia la desembocadura, la quebrada se hace estrecha, es peligrosísimo, ¿no? Hace muchísimos años, pues, ¿no? Atrás. Bueno, si no hay preguntas, entonces, con Ingeniero, gusto haberlos atendido, jóvenes. ingeniero, hay una pregunta que se ha dejado suelta en el chat de parte de Ana Luque. Dice, buenas noches, ingeniero. Gracias por la presentación. ¿Qué curso recomendaría para la especialización en la evaluación de peligros geológicos? Bueno, periódicamente va a haber reestructuración de malla curricular. Anteriormente propusimos cursos que tengan que ver con gestión territorial, entre ellos el de peligros, pero lamentablemente no fueron considerados pues, porque se implementaron una serie de cursos de corte ingenieril pedidos por ABET para poder acreditarnos como universidad o como escuela, ¿no? De ingeniería geológica. Ya no somos una escuela de geología, sino de ingeniería geológica. Entonces, hay que cumplir con ciertos cursos de ABET y ya no alcanzaron créditos para poder pensar en otros cursos, ¿no? Esto tal vez se puede implementar en maestrías. Pero por el momento sé que la profesora de geomorfología habla también de estos temas. Está bien, ingeniero. Doctor, muchas gracias por tomarse el tiempo para poder hacer su presentación y también agradece al ingeniero Esteban Manrique por sus intervenciones. Espero que la charla haya sido provechosa para todos y nada, buenas noches. Buenas noches, jóvenes, y muchas gracias por la invitación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas nos noches, vemos, doctor, el gracias. sábado. Noches. Buenas noches, el sábado ya estaremos bien provistos de tomates, Esteban, ahí estaremos. No, pero en este caso va a haber café, ¿ah? Break. Ahí estaremos, hermano.